Buen día para todos. Seguimos en Parashat Devarim, capítulo 1, versículo 26. Pero ustedes no accedieron a subir, sino que se opusieron a la palabra del Eterno su Dios, hablaron calumnias. Dice Rashi, esta palabra indica maledicencia. En sus tiendas y dijeron, por el odio que el Eterno nos profesa, nos ha sacado de la tierra de Mitzrayim para entregarnos en mano del Emorí para que nos extermine. Dice Rashi, pero él los amaba, solo que ustedes eran los que lo odiaban. Dice, imposible es que Dios odie a Israel, pues como afirma el profeta Malají, Dios dice a Israel, yo los amo, declaro el Eterno. Un proverbio popular dice, lo que hay en tu corazón hacia tu amigo es lo que tú crees que hay en su corazón hacia ti. Y dice aquí, eso es lo que dice el cifra, y dice aquí, como ellos sí albergaban sentimientos de odio hacia Dios mediante un proceso de transferencia psicológica, proyectaron esos sentimientos en Dios y luego creyeron que Dios realmente sentía eso hacia ellos, dice el Sefer Hasicarón. Hasta tanto. Dice Rashi, por el odio que el Eterno nos profesa, nos ha sacado de la tierra de Mitzrayim, su acto de sacarnos fue por odio. Esto es comparable a un rey de carne y sangre que tiene dos hijos y también tenía dos campos, uno que dependía de la irrigación y otro que dependía de la lluvia. Al que ama, da el campo de irrigación, y al que aborrece, da el campo de lluvia. La tierra de Mitzrayim es de irrigación, ya que el río Nilo asciende y la riega. Pero la tierra de Canaán es tierra que depende de la lluvia, y Dios nos sacó de Mitzrayim para darnos la tierra de Canaán, que es inferior. Dice que un campo de irrigación es superior en sentido agrícola a un campo que depende de la lluvia, ya que el primero es fértil siempre que recibe el riego, mientras que el campo que depende de la lluvia solo puede dar fruto cuando hay lluvia. Dice, con esta parábola los israelitas intentaron demostrar que Dios los odiaba, ya que según ellos, Dios los había sacado de una tierra superior para llevarlos a una tierra supuestamente inferior. Esto explica por qué en este versículo mencionaron el hecho de que Dios los había sacado de Mitzrayim como parte de su queja contra él, siendo que ese hecho justamente constituía una prueba fehaciente de su amor hacia ellos. Seguimos hacia dónde hemos de subir. Nuestros hermanos han derretido nuestros corazones al decir un pueblo más grande y alto que nosotros, ciudades inmensas y fortificadas hasta el cielo, y también a los hijos de los gigantes hemos visto allá. Dice los versículos, dice Rashi, fortificadas hasta el cielo, los versículos se expresan en forma de hipérbole, ¿sí? Es decir, que se expresan en términos exagerados al describir que las ciudades de Kenan como fortificadas hasta el cielo, siendo que obviamente no lo eran. En el Tratado de Talmud 29 Aleph, Rashi explica la afirmación talmúdica de que la Torá en ocasiones se expresa en forma de hírbole, señalando que es como un hombre que quiere dar fuerza a sus palabras. El que las ciudades hayan sido inmensas no constituye hipérbole, ya que en la antigüedad sí existían grandes metrópolis como Nimbe y otras. La hipérbole se halla solamente en el describirla como fortificadas hasta el cielo. Aún así, también es posible que este versículo esté hablando aquí de dos niveles simultáneamente fenómeno no usual en la Torá, tomando esta hipótesis como punto de partida. Ciudades inmensas se refiere a su tamaño físico, y fortificadas hasta el cielo se refiere al hecho de que espiritualmente era muy fuerte, ya que las fuerzas espirituales que lo sostenían eran poderosas. Así dice aquí. Entonces yo les dije, no se quebranten ni tengan miedo de ellos. Dice Rashi, no se quebrante, no significa quebrar. Está como lo traduce el Targum, que significa quebrantar, no se quebrante. El Eterno, su Dios, que marcha delante de ustedes, peleará por ustedes, así como todo lo que Él hizo con ustedes en Mitzrayim ante sus ojos. Quiere decir, peleará por ustedes, mamash. Y dice, y también en el desierto, como has visto que el Eterno tu Dios te ha portado como un hombre porta a su hijo en todo el camino que ustedes recorrieron hasta que llegaron hasta este lugar. Dice Rashi, esta frase está conectada en el versículo que le precede. Debe ser leído así, el Eterno peleará por ustedes, así como todo lo que Él hizo con ustedes en Mitzrayim. Y ahora también en el desierto, como has visto que el Eterno tu Dios te ha portado como un hombre porta a su hijo. Y dice de otra cosa, dice Rashi, esto debe ser entendido como ya expliqué en el versículo, el ángel de Dios que marchaba delante del campamento de Israel se desplazó. Esto es comparable a uno que viaja por el camino teniendo a su hijo delante suyo. Cuando llegaron asaltantes para capturarlo, dice allí, em,
Dice aquí que Rashi explicó la maniobra que el ángel de Dios realizó incomparable a la de un hombre que viaja por el camino teniendo a su hijo enfrente de él. Cuando vinieron asaltantes para capturar al hijo, el hijo del padre lo tomó delante de suyo y lo tomó y lo colocó detrás. Cuando vino un lobo por detrás, el padre lo pasó frente suyo. Cuando vinieron asaltantes por delante y los lobos por detrás, el padre lo tomó en su brazo y peleó contra ellos. Y concluye que en un sentido figurado Dios actuó del mismo modo que Israel, con Israel. ¿Sí? Seguimos, pero en este asunto ustedes no confiaron en el Eterno su Dios, en el que Él les promete hacerlos entrar a la tierra de Israel. Ustedes no confían en Él. El asunto mencionado en el versículo que los israelitas no creen no se refiere a lo que Dios había dicho por lo que había hecho por ellos en Mitzrayim en el desierto, ya que sería absurdo negar algo que ellos experimentaron directamente. Por consiguiente, Rashi explica que ese asunto se refería a la promesa divina de hacerlos entrar a la tierra de Israel, precisamente. ¿Sí? Y seguimos así, y dice que marcha delante de ustedes en el mismo camino para buscarles un lugar para que acampen con fuego de noche para mostrarles el camino que ustedes habrán de seguir y con una nube de día. Sí, dice para mostrarles, esto es equivalente a la palabra learothem, ¿sí? Mostrar a alguien. Y un caso anólogo es el verbo que dice guiarlos en el camino. Seguimos, el Eterno escuchó la voz de las palabras de ustedes y se enfureció e hizo un juramento diciendo, si uno de estos hombres de esta generación malvada habrá de ver la buena tierra que yo he jurado entregar a sus ancestros, excepto Caleb, hijo de Jefuné, él sí la verá, y a él yo entregaré el territorio que pisó, así como a sus hijos, como siguió al Eterno completamente. Que pisó dice se refiere a Hebrón, como se declara, y él llegó a Hebrón. Se enfureció, en este libro dice se llenó de enojo. Que se enfureció consigo mismo, dice es obvio que esto no puede ser su significado aquí. Por eso Rashi precisa que aquí su significado reflexivo tiene como notación pasiva, se llenó de enojo, dice aquí. Sigue la parasha y dice también, conmigo se enfureció el Eterno a causa de ustedes, diciendo, tú tampoco entrarás allí. Yoshua, hijo de Nun, no que se para delante de ti, él entrará allí, fortalécelo, ya que él habrá de hacer que Israel la herede. En cuanto a sus niños pequeños, de quienes ustedes dijeron serán tomados en cautiverio, y sus hijos quienes no han conocido hasta hoy ni bien ni mal, ellos entrarán allí, a ellos yo les entregaré, y a ellos tomarán posesión de ella. En cuanto a ustedes, den la vuelta y emprendan el viaje hacia el desierto por el camino del mar de Suf. Den la vuelta, dice, yo me había propuesto hacerlos atravesar por el ancho de la tierra de Edom hacia el norte a fin de hacerlos entrar en la tierra de Israel, pero ustedes se corrompieron y se provocaron a sí mismos la demora. La Torá dice que los israelitas llegaron a Ritma. Ese lugar se localizaba en las inmediaciones de Kadesh Barnea, cerca del desierto de Parán. El plan original de Dios era hacerlos entrar en la tierra de Israel desde ahí hacia el norte, pero a causa del pecado de los espías, los israelitas se vieron obligados a desviarse de esa región hacia el sur, en dirección al desierto colindante con el mar de Suf y Etzion Gaber. Larga estadía en el desierto durante 38 años se debió a ese pecado. Y el mar de Suf se localizaba hacia el sur del desierto en el que ellos estaban en ese momento, y el monte Seir se localizaba al norte. Den la vuelta hacia atrás y marchen en el desierto hacia el mar de Suf. Rashi explica, pues el desierto en el que ellos marchaban, que estaba al sur del monte Seir, se interponía entre el mar de Suf y el monte Seir. Dios prosigue, ahora que han pecado, desvíense de esa ruta en dirección al mar de Suf y rodeen todo el lado sur del monte Seir de oeste a este. Seguimos, y en cuanto ustedes den la vuelta y emprendan, dijimos eso, ustedes replicaron diciéndome, hemos pecado contra el Eterno, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Eterno nuestro Dios nos ha ordenado. Entonces cada uno se ciñó un arma y se aprestaron para subir a la montaña. Se aprestaron, dice Rashi, esta palabra está relacionada con la palabra Inenú. Aquí estamos y subiremos al lugar que dijo Dios. Esta es la expresión que ustedes pronunciaron. Es una expresión que indica asentamiento, como diciendo, ustedes se prepararon. Seguimos, el Eterno me dijo, di a ellos, no deberán ascender ni hacer la guerra, pues yo no estoy entre ustedes para que no sean abatidos por sus enemigos. No ascenderá, y se quería decirles, no habrá ascenso para ustedes con una actitud, sino descenso.
Y aquí vemos de que, dice aquí, vamos a ver, dice, puesto que Moshe a continuación dice que no habrían de pelear, es obvio que no entrarían a la tierra de Israel, por tanto, su afirmación de que no ascenderán fue dicha más como advertencia de índole espiritual que como descripción física. Aquí vemos cómo si Hashem cómo se gana en la guerra, la persona piensa que entre más tenga aviones, en que te va a ganar. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Si la persona no tiene ayuda del cielo, no le ayuda a todos los aviones que tenga, puede tener el ejército más grande del mundo. Y eso no le sirve de nada. Aquí vemos un ejemplo. Yo les hablé, pero ustedes no quisieron escuchar, se pusieron a la palabra del Eterno y actuaron como contumacia y subieron a la montaña. Le morí que habitar esa montaña salió al encuentro de ustedes y los persiguió como hacen las abejas y los abatió en Seir hasta Jormá. Dice Rashi, como hace la abeja, así como la abeja cuando pica al ser humano, de inmediato muere, así también ellos, los Emorim, cuando los tocaban a ustedes, de inmediato morían. Hasta tanto, fíjate lo que es. La comparación con la abeja no pretende sugerir que el ataque de los Emorim contra los israelitas fue realizado con multitudes de soldados, como un enjambre de abejas, sino a la forma misma de atacar. Según esto, el versículo indica que cuando los Emorim cargaron con muchas pérdidas debido a su ataque contra Israel, aún así fueron capaces de derrotarlos en seguir hasta Jormá. Seguimos. Entonces ustedes rezaron y lloraron delante del Eterno, pero el Eterno no escuchó las voces de ustedes ni prestó atención. Dice Rashi, no escuchó la voz de ustedes, como si se pudiera definir así. Ustedes hicieron su atributo de misericordia como si fuera cruel. Permanecieron y después dice, y así ustedes permanecieron en Kadesh muchos días, tanto como los días que permanecieron. Dice aquí exactamente 19 años, como se declara aquí mismo, tanto como los días que permanecieron. Frase que se refiere al tiempo que permanecieron en los demás viajes. Y esos viajes fueron en total 38 años. 19 años permanecieron en Kadesh y 19 años anduvieron vagabundeando. Y luego regresaron a Kadesh, como se declara, y los hizo vagar en el desierto. El versículo completo es: la ira del Eterno se encendió contra Israel, lo hizo vagar en el desierto durante 40 años, hasta el fin de toda la generación que hacía el mal a los ojos del Eterno. Así allí escrito en el Midrash Seder Olam, dice Rashi. Ahora vamos a empezar el capítulo 2. Nos dimos vuelta y viajamos al desierto por el camino del mar de Suf, como el Eterno me había hablado, y rodeamos el monte Seir durante muchos días. Dimos la vuelta, dice Rashi, si no hubieran pecado, hubieran atravesado la ruta del monte Seir para entrar a la tierra de Israel de sur a norte, pero debido a que se corrompieron, arruinaron el plan divino original y tuvieron que desviarse en dirección al desierto, al cual fue situado entre el mar de Suf y el mar de monte Seir, y marcharon junto a su lado sur de oeste a este por el camino del mar de Sur, por la ruta de su salida a Mitzrayim, la cual está situada en el extremo suroeste de la tierra de Israel, y de ahí marcharon en dirección al este. Cuando salieron de Mitzrayim, después de las primeras etapas, los israelitas viajaron hacia el norte, en dirección al sur de la tierra de Israel, pero luego se dieron la vuelta y emprendieron el mismo camino que habían seguido al principio, solo que ahora en dirección inversa. Inicialmente habían marchado desde el sur hacia Rimá, siguiendo una dirección de este a oeste, ahora marcharon de oeste a este. Es decir, el punto en que estaba en ese momento cuando Dios les dijo que entraran más al desierto, entraran en el desierto. Sí, y rodeamos el monte Seir, es decir, todo su lado sur hasta la tierra de Moab. El Eterno me habló diciendo: bastante ha sido ya para ustedes rodear esta montaña, vuélvanse hacia el norte. Quería decirles, den la vuelta en dirección al este, de sur a norte, con sus rostros hacia el norte. Por consiguiente, los israelitas marcharon a lo largo del lado oeste. Esto se refiere al versículo: llegó desde el oriente de la tierra de Moab. Ese versículo habla del viaje que el pueblo de Israel realizó después de la estadía en Kadesh. Versículo completo: Israel Israel marchó en el desierto y rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y llegó desde el oriente hasta la tierra de Moab, y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero no entraron a la frontera de Moab, ya que Arnón es la frontera de Moab. Y ordena al pueblo diciendo:
Ustedes atraviesan la frontera de sus hermanos, los descendientes de Esaf que habitan en Seir. Ellos temerán a ustedes, pero tengan mucho cuidado. Dice Rashi, ¿en qué consiste el cuidado? No lo hostiguen. No hostigarlo. Generalmente se advierte a alguien que se cuide porque algo le amenaza, pero en este caso, puesto que el versículo afirma que el pueblo de Edom tendría miedo de Israel, ¿por qué Israel tendría que cuidarse de él? A esto Rashi responde que la advertencia de cuidarse se refiere a la advertencia de no hostigarlos, enunciada al principio del versículo siguiente. Seguimos. No lo hostiguen, pues yo no les daré de su tierra ni siquiera el derecho de poner el pie, ya que como herencia para Esab yo he dado el monte de Seir. Ni siquiera el derecho de poner el pie, dice Rashi, esta frase significa incluso la pisada de la planta del pie, es decir, el derecho de tránsito. Yo no les permito pasar por su tierra sin permiso de ellos. Y según un Midrash con la frase que quiere decir Dios, que no los permite pasar hasta que llegue el día de la pisada de la planta del pie sobre el monte de los olivos, como se declaró, y sus pies se pararán. Quiere decir en un futuro próximo, cuando llegue el Mesías, Jesús. Todas las tierras que se le dio vamos a ver, a Moab, a los descendientes de Lot, también los descendientes de Seir, también de Esaf, todas esas tierras pasarán a ser de nuevo solamente de Israel. Dice aquí, en Sefaraías 14:4, este versículo habla del final de los días, de la época mesiánica en la que Dios revelará su soberanía sobre el mundo. El versículo comienza así: "He aquí que vendrá un día para el Eterno", y luego prosigue: "Yo reuniré a todas las naciones en Jerusalén para la guerra, y el Eterno saldrá y peleará con esas naciones, como peleó el día de la batalla. Y en ese día sus pies se pararán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén en el este, y en el monte de los olivos se partirá a la mitad, de este a oeste, y formará un gran valle. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la mitad hacia el sur". Según este Midrash, en tiempo de Moshe, Dios no permitió que los israelitas conquistaran la tierra de Edom, y ni siquiera que transitaran por ella sin permiso, pero en la época mesiánica sí les permitirá conquistar Edom. Ese día será aquel en el que, en un sentido figurado, Dios pise con su pie el monte de los olivos, que se halla enfrente de Jerusalén. Y en Obadía 1:21 se afirma que ese día subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaf, y entonces el reinado será del Eterno, acabando con la simiente de Esaf, sobre todo con Amalek. Rashi ya había comentado que el enfrentamiento definitivo entre Edom, descendiente de Esaf, e Israel, descendiente de Jacob, solo tendrá lugar en la época mesiánica. ¿Por qué? Por ello ser de la simiente de Abraham, como Ismael. Y dice, como estamos viendo hoy en día, de Estados Unidos y Irán, que son prácticamente Ismael Besaf. Israel también está allí. ¿Quién? Son los tres, fíjate, son los tres que tienen que ver, y por eso es que todo empieza desde allí, todo empieza desde ellos, desde Esaf, Ismael y Israel. Dice Rashi, herencia para Esaf. De parte de Abraham, dijo Dios a Abraham: "Yo entregué el territorio de 10 naciones. 7 territorios fueron para ustedes, y en cuanto a los territorios de las otras naciones, el Kení, el Kenisí y el Cadmoní, que son Amón, Moab y Seir, uno de ellos le entregué a Esaf, y los dos restantes los entregué a los descendientes de Lot, como recompensa, porque Lot había ido con él a Mitzrayim y había callado sobre lo que Abraham había dicho de su esposa, es mi hermana". Dios hizo a Lot como hijo de Abraham. Fíjate lo que es aquí interesantísimo, cómo Lot, allí cuando Abraham le dijo quién es ella, y él dijo: "Es mi hermana", Lot hubiera podido que mataran a Abraham y dijera: "No, es la esposa, no es la hermana". Porque dijimos que cuando hablamos sobre eso en el Parashat Lech Lecha, ellos no tomaban mujeres casadas, pero ¿qué hacían? Mataban al esposo y la tomaban. Entonces en ese caso Lot se cayó, fíjate, se contuvo a sí mismo, y gracias a que se contuvo a sí mismo, Akadosh Baruj Hu lo premió. Porque Akadosh Baruj Hu lo me capea Zahar Kol Briah, como que dice, Akadosh Baruj Hu le da los méritos, la recompensa a cada persona por las cosas que él haga, ya sea aquí o sea en el mundo venidero, pero se lo da. Seguimos: alimento comprarán de ellos por dinero y podrán comer, y también agua comprarán por dinero y podrán beber. Comprarán, dice este verbo, significa comprar, así mismo como yo compré para mí. ¿Bien?
Seguimos. Pues el Eterno tu Dios te ha bendecido en toda la labor de tus manos. Él ha conocido tu andar por este gran desierto durante 40 años. El desierto, el Eterno tu Dios estaba contigo, no te faltó nada. Dice aquí Rashid, tu Dios te ha bendecido, por consiguiente, no nieguen su bondad al mostrarse como si fueran pobres, sino muéstrense como si fueran ricos. Lo que es. En hebreo el concepto braja, bendición, siempre implica la abundancia de algo que satisface como el maná o cualquier otro bien concreto. Por consiguiente, cuando aquí el versículo habla de que Dios había bendecido a Israel, quiere decir que le proporcionó todo lo necesario en abundancia. Por consiguiente, sería un error con tinte de ingratitud que se mostraran como pobres. Seguimos y pasamos de nuestros hermanos, los descendientes de Saf, que habitaban en Seir, desde la ruta de planicie de Elat y de Etzion Gaber. Luego nos dimos vuelta y pasamos por el desierto de Moab. Dice Rashi, nos dimos vuelta hacia el norte a fin de marchar en dirección al este. Entonces el Eterno me dijo, no asedies a Moab ni los hostigues para la guerra, pues yo no te daré heredad de su tierra, ya que los descendientes de Lot yo les di Ar como heredad. Dice Rashi, respecto a Moab, Dios solamente les prohibió hacerles la guerra, pero los israelitas infundieron miedo a los moabim y se mostraban armados ante ellos. Es por eso que está escrito, y Moab tuvo miedo a causa del pueblo, ya que los israelitas solían despojarle y capturar botín de ellos. Pero respecto a los hijos de Amón, la Torá simplemente declara no los hostigues, frase que implica que no podía hacer ningún tipo de hostigamiento. Como recompensa por el recato de su ancestra, que no reveló lo ocurrido entre ella y Lot, su padre, como había hecho su hija mayor, ya que sí reveló a llamar al nombre de su hijo Moab. ¿Qué quiere decir aquí Rashi? Quiere decir, fíjate lo que es, el Lopashut. Eso dijimos también anteriormente con referente a Esab, con referente a Lot, que por haberse callado, Kadosh Baruj Hu le dio recompensa. Aquí también a las hijas de Lot por lo que sucedió con las hijas de Lot, ahí cuando que embriagaron a su padre y estuvieron con él pensando de que no había ya simiente en el mundo, no habían ya seres humanos, pensando que eso era lo correcto que había que hacer. Pero el problema fue el nombre que le colocó al hijo que tuvo de su padre. Dice, la primera lo llamó Moab. Moab en hebreo sería Me'af, del padre. Tiro le colocó Mamash, que ese hijo viene del padre. Es una vergüenza. Mientras que la otra, por más tzniut, con más recato, lo llamó Amón, de mi pueblo. Con más recato. Dice, por ese recato que ella tuvo ante su hermana, fue que a Kadosh Baruj Hu le dijo que no los hostigues. ¿Qué tal? Imagínate. Como dijimos, a Kadosh Baruj Hu no eh, le da a cada uno su recompensa según los actos que él hizo, incluso el más mínimo, incluso como colocarle un nombre a una persona y depende de que salga de allí. Seguimos, dice Rashi, Ar es el nombre de la providencia. Dice aquí, seguimos, los Emim antaño habitaron allí, un pueblo grande y numeroso y alto como los gigantes. Dice Rashi, quería decir, tú piensas que esta es la tierra de los Refaim que yo entregué a Abraham, ya que los Emim, que son Refaim, habían habitado en ella antes, pero esta no es la misma, ya que yo expulsé a aquellos Refaim delante de los descendientes de Lot, e hice que estos se asentaran ahí en lugar de aquellos. Dice aquí que en el versículo 15, en Bereshit, capítulo 15, versículo 18 hasta el 20, dice que habla del pacto entre las partes que hicieron entre Dios y Abraham. Dios prometió darle el territorio de 10 naciones, una de las cuales es de la tierra de los Refaim. Siendo así, ¿por qué Dios no permitió a Israel conquistar a Moab? Si como confirma el versículo, esta nación se sentó en la tierra de los Emim, y esto se afirma en el versículo 11, eran considerados Refaim, puesto que en este caso Moab estaba sentado en una tierra que pertenecía a Israel. Lo lógico era que éste tuviera permiso de hacerle la guerra y expulsarlo. A esto Rashi responde que aquí la Torah especifica que el nombre propio de este pueblo era Emim,
y que solo por sus características físicas eran considerados como Refaim, pero en realidad no se trata del mismo pueblo. Eran considerados Refaim, dice Rashi, aquellos Emim eran considerados como Refaim, al igual que los gigantes, que también son llamados Refaim, en alusión a que se debilitaban las manos de todo aquel que los veía. Emim fueron llamados así en alusión a que el terror a ellos estaba sobre la gente, y de igual modo enseguida habitaron los Jorim, y yo los entregué a los descendientes de Esaf. Dios entregó a Moab el territorio que antaño pertenecía a los Emim y a los descendientes de Esaf. Dios entregó el territorio en el que antaño habitaron los Jorim. Según Ramban, los Jorim también eran similares a los Refaim. Dice aquí. Seguimos. Y en Seir los Jorim antaño habitaron, pero los descendientes de Esaf los fueron expulsando y aniquilando de su presencia y se asentaron en su lugar, tal como hizo Israel en la tierra de su heredad, que el Eterno les entregó. Ahora levántense y crucen el arroyo de Seret. Así pues, cruzamos el arroyo de Seret. Dice Rashi, los fueron expulsados. Este verbo expresa el presente continuo, es decir, yo les concedí fuerza suficiente para que los fueran expulsando progresivamente. Seguimos y los días que marcharon desde Kadesh Barnea hasta que cruzamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta el fin de toda esa generación, los hombres de guerra del seno del campamento, como el Eterno les había jurado. Y también la mano del Eterno estuvo sobre ellos para confundirlos del seno del campamento hasta su fin. Entonces estuvo sobre ellos para apresurar y para confundirlo dentro de esos 40 años, a fin de que yo no causara que sus hijos se demorasen en el desierto. Dice además que Dios hizo que esa generación muriera en el desierto, también los hizo deambular a marchas forzadas, provocándole agitación y confusión, todo ello con el objeto de que esa generación no tuviera la oportunidad de pecar y con ello quizás provocar que sus hijos se demorasen más en el desierto. Así explica. Y sucedió que cuando todos los hombres de guerra terminaron de morir del seno del pueblo, el Eterno me habló diciendo, vamos a ver aquí lo que nos dice Rashi, el Eterno me habló, dice, sin embargo, desde el envío de los exploradores hasta ahora, en esta sesión la Torah no dice que Dios habló a Moshe, sino solamente que le dijo. Esto te enseña que durante todos los 38 años que los israelitas habían sido diseñados por Dios, la palabra divina no fue dirigida a Moshe con un lenguaje de cariño cara a cara y con tranquilidad mental. Esto te enseña que la presencia divina solamente reside sobre los profetas en aras del pueblo de Israel. Hay quienes dicen eh, que Akadosh Baruj Hu no habló con él sobre algo que tenía que ver sobre Israel, pero sobre otras cosas sí habló con él. Hay quienes dicen también. Seguimos, tú atravesarás hoy la frontera de Moab, Ar, y te acercarás frente a los hijos de Amón. No los asediarás ni los hostigarás, pues yo no te daré heredad en la tierra de los hijos de Amón, ya que a los descendientes de Lot la entregaré como heredad. Eso también era considerada tierra de Refaín. Los Refaín antaño habitaron en ella y los Amonim la llamaron Sansumim. Dice Rashi, hombre de guerra, es decir, los hombres de 20 años en adelante, los que salen al ejército. Dice, tú atravesarás hoy la frontera de Moab y acercarás los frente a los hijos de Amón. De aquí se infiere que la tierra de Amón está situada al norte de la tierra de Moab. Era considerada tierra de Refaín, dice aquí, esa también era considerada tierra de Refaín, ya que los Refaín habían habitado antaño ahí, pero esta tampoco es la tierra de Refaín que yo entregué a Abraham, dice Rashi. Dice, los israelitas viajaban de sur a norte. Si después de recorrer la frontera este de Moab, llegaron frente al territorio de Amón, de ahí se infiere que Amón estaba situada al norte de Moab. La tierra de Edom estaba situada hacia el sur de la tierra de Israel. La tierra de Moab al norte de Edom metía un poco hacia el este. De ahí, marchando hacia el norte, se llegaba a la tierra de Amón, la cual estaba situada al norte de Moab, colidiando con la tierra de Israel. Dice, seguimos un pueblo grande y numeroso y alto como los gigantes, y el Eterno los aniquiló ante ellos
quienes los expulsaron y se establecieron en su lugar, como hizo por los descendientes de Esaf que habitaban en Seir, quienes aniquilaron a los Jorim ante ellos, los expulsaron y se asentaron en su lugar hasta ese día. Y en cuanto a los Abim, que habitaban en aldeas hasta Asa, los Caftorim, que salieron de Caftor, los aniquilaron y se asentaron en su lugar. Dice aquí Rashi, los Abim eran los Pelishtim, los fariseos, ya que son contados junto con ellos en el libro de Yoshua, como se declara, los 5 príncipes de los Filistim eran el Asatí, el Ashdodí, el Ashkeloni, el Kití, el Ecroní y los Javim. Y debido al juramento que Abraham juró a Abimelech, los israelitas no podían quitarle la tierra de manos de ellos, por consiguiente yo, Dios, traje contra ellos a los Caftorim, y estos los aniquilaron y se establecieron en su lugar, y ahora a ustedes les está permitido capturar la tierra de mano de ellos. Esto explica por qué la Torá escribe este relato acerca de los Caftorim, aunque parece totalmente irrelevante. Fue para enfatizar que los Caftorim, un pueblo ajeno a los que eran, vinieron de Caftor, que era una isla. Fueron a la tierra de Canaán y se asentaron en lugar de los Javim, y de este modo a los israelitas les quedó permitido conquistar su tierra. De otro modo, no hubiera podido, ya que Abraham había jurado que no atacaría a los descendientes de Abimelech. Seguimos, levántense, emprendan el viaje y crucen el arroyo de Arnón. Mira, yo he entregado en tus manos a Sihón, rey de Heshbón, el Emorí, así como a su tierra comienza a tomar posesión de ella y provócalo a la guerra. Este día yo comenzaré a imponer el pavor y el miedo a ti sobre las naciones debajo de todo el cielo, cuando oigan de tu fama y se estremecen y se estremecerán y se angustiarán ante ti. Debajo de todo el cielo, dice Rashi, esto enseña que el sol se detuvo para Moshe en el día en que hizo la guerra contra Og, y el asunto fue conocido debajo de todo el cielo. ¿Sí? Aunque casi todas las ediciones de Rashi dicen Og, este versículo explícitamente habla de Sihón, no de Og. Por ello, la palabra Og seguramente es un error textual y hay que cambiarlo por Sihón, dice aquí. Y dice aquí también de que debajo de todo el cielo implica que Dios hizo un milagro por Moshe y por Israel de proporciones tan grandes que llegó a ser percibido en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué fue específicamente este milagro y no otro? Se aprende por analogía de términos que será Shabbat entre la expresión yo comenzaré a imponer, el pavor, que aparece aquí, y una expresión idéntica donde dice utilizada para hablar de la detención del sol en la época de Yoshua. Y ahí se aprende, dice, seguimos, este día yo comenzaré a imponer el pavor, sí, como dijimos. Entonces envié mensajeros desde el desierto de Kedemón a Sihón, rey de Heshbón, con palabras de paz, diciendo, dice Rashi, aunque el omnipresente no ordenó precisamente a ofrecer la paz a Sihón, lo aprendí del desierto de Sinaí, de la Torá que precedió al mundo. Cuando el santo bendito es quiso entregar la Torá a Israel, primero la ofreció a Esab y a Ismael, y aunque revelado era delante de él de que no le recibirían, aún así primero hizo un gesto de paz hacia ellos. De igual modo yo también primero propuse la paz a Sihón. Según otra explicación, la frase del desierto de Kedamón significa que Moshe dijo a Dios, de ti lo aprendí y que precediste al mundo. Tú pudiste haber enviado un relámpago y quemar a los Mitzrim, pero en vez de eso me enviaste del desierto del faraón para decirle, envía fuera a mi pueblo. Al hacerlo así, actuaste con paciencia. Seguimos. Déjame atravesar tu tierra, solo marcharé por el camino, no me desviaré ni a la derecha ni a la izquierda. Me venderás alimento por dinero para que pueda comer, y agua me darás por dinero para que pueda beber. Solo déjame pasar caminando. Al igual que hicieron conmigo los descendientes de Esaf que habitan en Seir y los Moabín que habitan en Ar, hasta que cruce el Jardín hacia la tierra que el Eterno nuestro Dios nos entrega. Dice Rashi, al igual que hicieron conmigo los descendientes de Esaf, esto no fue dicho respecto a pasarlas por su tierra, sino respecto a comprar alimento y agua, ya que vimos que los descendientes de Esaf no lo dejaron pasar. Hasta que cruce el Jardín, esta frase se refiere a lo que dijo Moshe, déjame atravesar tu tierra. Entonces dice, pero Sihón, rey de Heshbón, no accedió a dejarnos atravesar por ella, ya que el eterno Dios de ustedes había endurecido su espíritu e hizo su corazón obstinado a fin de entregarlo en tus manos como este mismo día.
El Eterno me dijo, mira, he comenzado a entregar delante de ti a Sihón y a su tierra, comienza a expulsarlo para que herede su tierra. Dice Rashi, Dios doblegó al ministro celestial de los Emorim bajo los pies de Moshe y él los pisó en el cuello. Bien, Rashi explica aquí en qué sentido Dios había comenzado ya a entregar en manos de Moshe a Sihón y a su pueblo, si objetivamente todavía no había empezado la batalla. Por ello, Rashi cita a este Midrash que afirma que incluso antes del enfrentamiento físico, Dios ya había comenzado a debilitar su fuerza espiritual de los Emorim, para que eventualmente Israel pudiera derrotarlos. Entonces dice, seguimos, salió Sihón, pero Sihón, rey de Heshbón, no accedió a dejarnos atravesar por ella, ya que el eterno Dios como dijo, endureció su espíritu. El eterno dijo, entonces salió Sihón a nuestro encuentro, él y todo su pueblo, para hacer la guerra en Yahaz. Dice aquí, salió Sihón, él no envió llamar a Og para que le ayudara contra Israel. Esto te enseña que no se necesitaban entre sí, aunque habitaban en proximidad física y ambos eran Emorim, cada uno era lo suficientemente poderoso como para no necesitar la ayuda del otro. Y a sus hijos también. Está escrito Beno, dice, implica que tenía un hijo fuerte como él, que a él y a su hijo y a todo su pueblo. Conquistamos toda su ciudad, en ese momento destruimos toda ciudad, hombres, mujeres y niños, no dejamos ningún sobreviviente. Hombre significa hombre, dice aquí Rashi. Respecto al botín capturado, Sihón declara, tomamos como despojo para nosotros, empleando una expresión de botín. Esto se debió a que apreciaban el botín y cada hombre se apoderaba del botín para sí. Pero cuando llegaron al botín de Og, ya estaba satisfecho y lleno y ya desdeñaban el botín y por ello rompían y arrojaban los animales y las ropas y solamente tomaban la plata y el oro. Es por eso que al referirse al botín de Og, el versículo dice, Bazonó Lanu, empleando una expresión que implica desprecio. Así se interpretó el Midrash Sifri. En el pasaje, Israel se asentó en Chittim. Aunque aparece en todas las ediciones actuales, este comentario entre corchetes no aparece en las ediciones antiguas, dice aquí en la parte de abajo. Decimos, conquistamos toda su ciudad en ese momento, destruimos toda la ciudad, hombres y niños, como dijimos así. Solo los animales domésticos tomamos como despojo para nosotros, así como el botín de las ciudades que conquistamos, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está junto al arroyo, y hasta Gilad, que hubo una ciudad, que no hubo una sola ciudad que fuera más poderosa que nosotros. Todo lo entregó el Eterno ante nosotros. Pero a la tierra de los hijos de Amón, no te acercaste a todo lo contiguo al arroyo de Yabok y las ciudades de la montaña y a todo lo que el Eterno nuestro Dios nos había ordenado. Y de todo lo contiguo del arroyo de Yabok, esto significa todo lo contiguo del arroyo de Yabok y todo lo que el Eterno nuestro Dios nos había ordenado, que no conquistáramos eso y que no conquistáramos, eso dejamos. Dice aquí que en hebreo esa frase es ambigua, se podría haber entendido con lo que el Eterno había ordenado, se refiere al hecho de que no se acercaron al territorio de Amón. Pero esta explicación es problemática, ya que en ningún lugar Dios les dijo que no se acercaran a él, sino solo que no lo conquistaran. Por ello Rashi explica que hay que entenderla en referencia a la prohibición de no conquistarla, anunciada en el versículo 2:19. Sí, con esto hemos llegado al capítulo 3, Besrat Hashem, del Parashat de Devarim. Que tengamos buen día, Besrat Hashem.